Muestra bien. Ah, También, también, chicos, andamos en las mismas. Ay, pero bueno, qué más nos queda? Hay que, hay que trabajar. Oigan, estoy viendo con la doctora Gina sobre lo de las prácticas, pero necesito, dice que no tiene ningún problema con fechas, a lo mismo que yo, pero queríamos ver cómo no va a formar parte de su calificación, o sea, más que nada es para que vayan al laboratorio y trabajen en él y explicarles algunas cosas de cómo, desde cómo preparar soluciones hasta, bueno, hasta llegar a la práctica ya que nos interesa. Sí quisiera ver cuántos serían de ustedes y qué fecha proponen, porque pues ahorita pues vienen los exámenes, ¿no? Estamos a 22. La próxima semana se supone que inician los exámenes del 29, ¿cierto? Sí. Eh, ok, me interesaría más que nada fechas. Yo tenía pensado, no sé, si quieren la próxima semana o la semana del 6 de diciembre, no sé cómo anden ya a partir del 6. ¿Sí? Ok. Este, mm, ¿Quién es? Fernanda es la jefa de grupo, ¿no? Ok. ¿Sí está ahorita? No la veo. ¿No está? Fernanda Sotres, ¿tú eres la jefa de grupo o yo? No, No, ¿verdad? es Fer Gudiño. Ujú. Fernanda, ok. Bueno, bueno, si no entra ahorita, nada más para que le vayan diciendo que me vaya haciendo una lista de quienes estarían interesados en venir esa semana. Ya, a partir del lunes yo lo vería ya con la mesa llena, tenemos que meter un formato, un oficio, y también estamos viendo la manera de que sean en CU para no hacerlo subir hasta aeropuerto. Entonces, pero sí necesito lista de ustedes quienes estarían presentes esa semana, ¿va? Ya para yo meter la solicitud y yo ahorita tengo que mandar lista de reactivos para ese día y pero sí necesito saber cuántos están interesados para ver si es un laboratorio o cuántos días podríamos estar yendo. ¿Les parece? Sí, maestra. Ok, entonces le hacen llegar por favor a Fernanda, quienes están interesados en asistir para ver nosotros también cómo nos acomodamos, porque creo que son 10 personas, 9 alumnos por sesión. Entonces, a lo mejor, si es la semana, pues podemos ir, ya sea que son los foráneos, podemos ir lunes y martes para que estén seguiditos y a lo mejor los que viven aquí, miércoles y jueves, por así decirlo, ¿no? Algo así, un acomodo para que también si se van a quedar, pues a lo mejor un día una noche, pues ya como sea la pueden conseguir, ¿no? Sin necesidad de pagar o algo. No sé, estoy pensando así a la ligera, ¿va? Maestra, y para las prácticas tendríamos que llevar reportes, o sea, sí llevarlos a fuerzas escritos o podríamos hacer con que hagamos la investigación previa nosotros mismos. Pues yo les estaría pasando las prácticas, y en ese momento pues yo estaría preguntándoles más o menos cuál es la idea, qué van a hacer. Me interesa un poquito, creo que ustedes se alcanzaron a llevar química, Química Sí. 1. A mitad. la mitad, ¿verdad? Entonces estaríamos repasando, por ejemplo, la preparación de disoluciones un poquito, concentraciones, cómo buscar, no sé, si yo les digo, oiga, necesito una solución al 5 molar, al 3 molar, que ya lo vieron en prepa, pero de repente se les olvida, pues llevarlo de manera ya directa en el laboratorio, desde cómo aforar soluciones, cómo tener cerciorarnos de que en verdad están bien hechas nuestras soluciones. Entonces, a mí sí me gustaría que en el momento que yo les diera la práctica, pues sí, ustedes empezaran a leer
y pues que hicieran que valga la pena, ¿no? O sea, toda esa parte de dudas que tuvieran ustedes al leer la práctica, pues sacarla en ese momento, ¿no? Entonces que sea muy, no donde yo nada más me siento y yo doy las órdenes, sino que ustedes ya saben más o menos lo que van a hacer, pero ¿por qué lo están haciendo, no? Porque muchas veces vamos y hacemos las cosas, pero ni siquiera sabemos por qué, nada más porque decía la práctica, pero a mí sí me gustaría pues que leyeran un poquito, ¿no? Antes de entrar. Y así como tal, como reporte, pues como no lo quiero para la calificación, en realidad, pues no, la verdad es que no me gustaría hacerlos de trabajar. Mi idea es que aprendan un poquito y que se familiaricen con cosas del laboratorio, porque en este semestre no llevaron la parte de sensado ni nanosensado, pero el día de mañana es de que les toquen la parte de biosensores, pues ahí sí van a llevar mucho laboratorio y pues mínimo que sepan de qué material están hablando, ¿no? Más que nada va por ese lado la cuestión de la práctica, chicos. Yo creo que en este tiempo, pues más que nada es pues interés de ustedes, que ustedes aprendan y no tanto de que se tiene que llevar el laboratorio. Bueno, lamentablemente pues nos tocó vivir así, pero pues podemos aprovechar esa semanita y hacer varias prácticas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, entonces van pasando por fin sus nombres de quienes están interesados, para ir haciendo la lista. No lo voy a hacer de forma obligatoria porque, híjole, pues se me complicaría hacerlo de forma obligatoria. Ahora sí que es el que quiera y guste, pues ahí lo espero, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos, que yo pensé que ya habíamos terminado, pero estaba viendo y no, ¿verdad? Nos quedamos con esta parte, creo que es por aquí, con la cuestión de las funciones, ¿cierto? De las funciones de las proteínas y esta cuestión, si no mal recuerdo. Y veíamos, por ejemplo, voy a empezar a proyectar. Sí, ¿verdad, chicos? Sí me quedé más o menos en esta cuestión de la funcionalización de las proteínas. Sí, Ok. Entonces, bueno, algo que comentábamos ese día, pues era un poquito de cómo pueden estar ellas haciendo una función en el cuerpo humano, que ya vimos que todo lo que hemos estado viendo en el transcurso del semestre, pues tiene una función específica, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, pues hablábamos desde las enzimas, ¿sí? La parte de la clara de huevo, decíamos lo importante que es y que muchas veces pues, necesitamos consumirlas, pero que también necesitamos de cierta manera darles un cierto cocimiento. ¿Se acuerdan que por ahí terminamos? La parte del colágeno, la parte de la miosina y todas estas cuestiones, ¿no? Ahí terminamos la vez pasada y muchas de las funciones también que veíamos, pues esta parte de formar soluciones coloidales, emulsiones, cuando hablábamos del agua micelar y todo esto. Otra, que veíamos, por ejemplo, era la desnaturalización, cuando decíamos de la clara de huevo, que darle un pequeño cocimiento, de la carne, y por supuesto cuestiones ya de la parte físico-química, al desnaturalizarlas, pues perdemos la forma de que sean solubles en agua, por ejemplo, se ve disminuida esta solubilidad, la simetría molecular también, por cuestiones de que se están si nosotros estamos hablando de una desnaturalización, estamos rompiendo ciertos enlaces y por ahí esta simetría que nosotros teníamos de oxígenos o OHs entre ellos, pues se va desapareciendo, ¿no? Y también hablábamos de la cuestión cristalina, ¿no? Que era cuando les decía de la carne, cuando la empezamos a cocer, pues cuando la vemos y la compramos en el mercado, pues se ve muy cristalina, pero cuando le damos un cocimiento se empieza a hacer opaca, ¿sí? Esta opacidad que aparece, pues es una presencia de una desnaturalización. Y luego
veíamos el por qué no, la clasificación de las proteínas y nos habla de proteínas simples o las holoproteínas, que ustedes ya leyeron un poquito de esto, la parte de las albúminas, las globulinas, las escleroproteínas, las protaminas y las histonas. ¿Sí? Todas ellas son proteínas, ¿no? Y tenemos las proteínas conjugadas, que son las lipoproteínas que se unen con otra cosa, las glucoproteínas, las núcleos, las metaloproteínas que están ahí unidas con algún metal o algún grupo metano, ¿sí? Las fosfo, que son las que más nos suenan en esta parte de la cuestión oxidativa y todo esto, ¿no? Y por último, las fibrosas o las globulares, ¿sí? ¿Qué pasa con este tamaño de las proteínas? Entonces hablábamos que pueden tener desde 1000 a 1800 restos de aminoácidos y por eso es que cada uno de nosotros pues es tan único, ¿no? En la naturaleza. Entonces hablábamos también de esta parte que pueden ser desnaturalizadas, ¿sí? Nos habla de una desnaturalización de una proteína, nos dice que va perdiendo la cuestión original, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del huevo, pues por ahí vamos rompiendo ciertos enlaces, ¿sí? Vamos rompiendo ciertos enlaces o vamos provocando eh, la evaporación del agua que tuviera la clara de huevo, por lo tanto vamos rompiendo algunos enlaces y va presentando otro tipo de color. La hidrólisis, pues bueno, también es una ruptura en el enlace covalente, en el enlace covalente de agua, estamos metiendo más agua, por lo tanto se van empezando a romper, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, hasta ahí nos quedamos, maestra. Ok, entonces, ¿qué es la desnaturalización? Bueno, pues nos dice que consiste en la pérdida de una estructura, de la estructura terciaria, por romperse los puentes, en este caso de hidrógeno, alguno de ellos, que pueden estar formando dicha estructura. Nos dice que todas las proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, muy abierta, es como si fuera algo poroso y con una interacción máxima con el disolvente. Entonces, el hecho de nosotros desnaturalizar una proteína es imposible que regresemos, no hay una reacción de reversibilidad, ¿sí? Una vez que nosotros hicimos una desnaturalización, pues con la pena no podemos regresar el tiempo atrás, ¿sí? Aunque esté disuelta en algo, si nosotros la desnaturalizamos con algún disolvente, no vamos a poder regresar a su estado natural, ¿sí? Precisamente por la presencia de este disolvente. Nos dice que la desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura, que eso ya lo hemos hablado, o variaciones de pH. Por ejemplo, también si ustedes ponen la clara de huevo, aquí dicen, ¿no? Cocido o frito, pues sí, pero también si ustedes lo ponen en cloro o lo ponen en una sal, podríamos cocer este tipo de desnaturalizar de esta manera, ¿no? Con algo muy ácido, con algo muy básico también. Y luego tenemos la clasificación. Nos habla de estas holoproteínas, que estas holoproteínas, que son las más conocidas, pues son las que están formadas únicamente por aminoácidos, o las heteroproteínas formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteico, ¿sí? Que se denomina grupo prostético. Prostético, sí, un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? ¿Leyeron algo sobre esto, chicos? Bueno, este tipo de heteroproteínas o grupos prostéticos, proteínico, perdón, grupo no proteínico, bueno, sí es un grupo prostético, se refiere más a los flavonoides, a la cuestión de alguna presencia de algún grupo orgánico muy fuerte, muy característico, o algunas quinonas por ahí que tuvieran presentes en este tipo de proteínas, ¿sí? No es así como que sí les da cierta caracterización este grupo prostético, ¿sí? Pero en sí la cadena principal pues sigue siendo una cuestión proteica, ¿no? Una cuestión de proteínas. Ahorita vamos a hablar más de ellas.
En la parte de las holoproteínas, pues tenemos a las globulares, ¿sí? En las globulares, pues tenemos las prolaminas, las gluteninas, ¿sí? Y las albúminas. Entonces, de cierta manera, pues tenemos este tipo de proteínas de cierta manera en el maíz, en el trigo y la cebada, ¿sí? También las encontramos en el trigo, en el arroz. Entonces, esta parte de globulares, chicos, es esta parte como esa sensación, pues sí, como pegajosa del huevo, pero que también podríamos formarlo con esto, ¿sí? No sé si, por ejemplo, ustedes han mezclado harina con agua solamente. Se empieza a ser chiclosa, ¿cierto? A esto se refiere mucho su nombre, ¿sí? Mm. Se refiere mucho este nombre en esta parte, ¿no? De las globulares. Igual gluten, pues por ahí tenemos el trigo y el arroz que tienen grandes cantidades de gluten y que mucha gente pues ya no lo consume y es precisamente por este tipo de propiedades. Se cree que este tipo de proteínas pues provoca algunos malestares en el cuerpo, ¿no? Um, es muy rara la gente que tiene esta, ¿cómo se dice? Intolerancia, ¿no? Esa intolerancia al gluten es muy poco, es muy raro verlo. Ahora se ha puesto de moda, creo que por ahí dicen que hasta alergia da, pero pues la verdad es que desde cuándo nosotros comemos trigo, desde cuándo nosotros hemos probado el arroz. Entonces, se dice también, por ejemplo, que esta parte de la intolerancia a la lactosa, que la vamos a ver en las enzimas más adelante, pues que también nos ha traído grandes problemas, pero que en realidad pues siempre han estado presentes, ¿no? A lo mejor tenemos esta falta pero que también muchos médicos dicen que si tú eres intolerante a la lactosa, si tú empiezas a consumirla o igual al gluten poco a poco, pues tu cuerpo vuelve a procesar o vuelve a absorber estas nuevas proteínas, ¿no? Está medio, hay mucha controversia en esta parte, ¿no? Hay mucha controversia en estas cuestiones, sobre todo en la parte de las globulares, ¿sí? En las proteínas de este tipo, porque mucha gente dice que si nosotros empezamos a comerlas poco a poco, nuestro estómago se vuelve ¿cómo se dice? Acostumbrar, ¿no? Acostumbrar a la presencia de ellas. Hay médicos que dicen, pues no, la verdad, pues ya ni las consumas, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre ellas, ¿no? Pero precisamente este tipo de globulares, pues se refiere mucho a esta cuestión de hacerlo pegajoso, de tener este tipo de propiedades, ¿no? Las albúminas, pues tenemos ahí la ceroalbúmina que se encuentra en la sangre, el huevo y la leche, ¿no? Que tienen esta presencia también. Y que forma, lamentablemente, esta parte de las albuminas, pues llega a formar algunas cuestiones de grasas, ¿no? Otras de las globulares, pues tenemos esta parte de las hormonas, que es la parte de la insulina, ¿sí? La hormona del crecimiento, la prolactina y la tirotropina, ¿no? Estas todas ellas pues ya las hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, y por eso es que son tan importantes. Más adelante vamos a ver dónde las podemos encontrar. Las enzimas, por ejemplo, también son proteínas globulares, como son las hidrolasas, que son las que nos permiten de cierta manera eh, mm, empezar a romper, ¿no? A romper estas cadenas tan grandes que nosotros tenemos y que si no tenemos estas enzimas presentes como las hidrolasas, pues es cuando no hacemos esta desnaturalización de proteínas y que nuestro cuerpo lo puede absorber de cierta manera. Entonces sí hay que tener cuidado con este tipo de enzimas, las hidrolasas, las oxidasas que son tan importantes en toda esta cuestión del oxidar la glucosa en glucosa 6 fosfato, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs o el ciclo de la glucosa? Por ejemplo, pues son muchas de las reacciones que están implícitas en este tipo de proteínas,
como pueden ser las oxidasas, ¿no? Y bueno, tenemos las ligasas, las liasas, las transferansas y otras más. Toda este tema de enzimas, pues es la que viene y después viene hormonas, ¿no? ¿Sí, chicos? Y luego tenemos las fibrosas. ¿Cuáles son las fibrosas? Bueno, pues como toda la gente quiere, ahorita no quiere perder el colágeno, y sobre todo cuando uno va envejeciendo, pues es esta cuestión de la queratina, la cuestión de los colágenos, pues ya que están en esta cuestión de los tejidos, ¿no? En esta parte de los cartílagos, y que pues es ahora sí que es el día a día, ¿no? Es como el ciclo normal, ¿no? Del ser humano, irlas perdiendo poco a poco. Las queratinas, bueno, también, ¿porque no? De cierta manera se van perdiendo o no las vamos aprovechando del todo bien. Y nos habla, por ejemplo, que las queratinas, pues es toda esta cuestión de la epidermis, ya sea pelos, uñas, plumas o cuernos, ¿no? Dependiendo de quién estemos hablando, ¿no? Pero en este caso de nosotros, pues está toda la parte del cabello, de las uñas y ahí está presente estas holoproteínas fibrosas. Y luego tenemos las heteroproteínas, ¿sí? Que son las lipoproteínas y nos habla que como heteroproteínas tenemos de alta, baja y muy baja densidad y que son las que transportan los lípidos en la sangre. Entonces, también por ese lado, pues son importante el consumir ciertas cantidades de proteínas y por eso es que no podemos dejar de consumirlas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esto? Híjole, pues podemos encontrarlos en cualquier lado, ¿no? Podemos encontrarlo desde el huevo, bueno, las maruchas, no, chicos, por favor, por ahí no nos vayamos, ¿no? Ok, digestión. La digestión de las proteínas, chicos, ay, perdón. La digestión de las proteínas, muchas de ellas empieza desde la saliva, ¿sí? Nosotros desde la saliva, chicos, tenemos estas enzimas que se llaman amilasas, ¿sí? Y empiezan a hacer su descomposición, empiezan a desbaratar esta cuestión de algunas proteínas, algunos azúcares. Entonces, por eso es que es tan importante también que nosotros cuidemos esta parte de consumir mucho chile, esta parte de consumir mucho limón, no porque nos haga daño ni porque nos dé gastritis, eso es secundario, ¿no? Más que nada va enfocada a la parte de que si nosotros empezamos a consumir cosas muy, muy ácidas, podemos empezar a descomponer nuestras glándulas salivales, ¿sí? Entonces, desde ahí viene todo, es como una cadenita, vaya, ¿no? Entonces, desde ahí empieza toda esta cuestión de la digestión de las proteínas, desde la saliva, ¿sí? Entonces, dice, de ahí, de la saliva, precisamente que empieza con toda esta cuestión a desbaratarlo de cierta manera, eh, con estos ácidos que nosotros tenemos en la saliva, porque aparte es ácida, empieza a desbaratarse, hace lo que ayuda porque hace lo que es el bolo alimenticio, ¿sí? No es así como que ay, lo comimos y ya se nos pasó, no, sino que con la saliva nosotros ayudamos a hacer, pues ahora sí que como un tipo masa, ¿no? Empezamos a hacer como este tipo de masa y lo llevamos al estómago. Este bolo alimenticio que ya se mezcló con nuestra saliva y que de cierta manera le va ayudando un poquito a la degradación de ellas, pues llega a lo que es en el estómago. Sí, en el estómago nos dice que ahí otra vez tenemos un pH ácido, ¿sí? Y nos dice que entonces activa la pepsina, ¿sí? Una enzima también. Y nos dice que empieza con la desintegración de proteínas, ¿sí? A fragmentos más pequeños y tenemos ahí los polipéptidos, ¿sí? Esta parte de los polipéptidos, pues es todavía más pequeño que la proteína, ¿sí? Y que entonces la pepsina digiere las proteínas en las células que las elaboran. Nos dice que deben de ser sintetizadas en forma inactiva, denominada pepsinógeno, el cual se convierte en pepsina por la acción del ácido clorhídrico antes de ser segregadas en el estómago. ¿Sí? Entonces, imagínense de qué pH estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de pHs muy, muy ácidos, alrededor de 2, 1.5 más o menos.
Y nos dice que la mucosidad estomacal, que también es importante, protege a este órgano de la acción del ácido y la pepsina. Entonces ahí es cuando viene este problema de la gastritis y de toda esta cuestión que tenemos en cuestiones de ácidos, ¿no? Porque si mm, nuestra, ¿cómo se dice? Si ya la desintegración de esto es muy ácido y todavía nosotros le echamos más ácido todavía, rompemos con esta mucosidad. Entonces, esta mucosidad no tenemos para que nos proteja. Entonces, lamentablemente, pues ahí es cuando empiezan los problemas en el estómago, que empieza la gastritis, que empieza la colitis, porque nosotros mismos estamos acabando con esta mucosidad o con esta protección que nosotros tenemos en la parte del estómago. ¿Sí? Y luego nos dice, la mayor parte de las proteínas se realizan en los intestinos y se debe a dos enzimas pancreáticas, la tripsina y el quimiotripsina. A semejanza de la pepsina, han de ser sintetizadas en forma inactiva, ¿sí? Estos dos nos dice que digerirían las proteínas de las células que las elaboran. Entonces sí hay que hacerlo de manera diferente. Las enterocinasas, una enzima sintetizada en el intestino, activa la tripsina, que a su vez hace lo mismo con la quimiotripsina, ¿sí? No quiere decir que las enzimas están presentes, chicos, y que ahí las tenemos todo el tiempo y no hay problema. No, hay que sintetizarlas, ¿sí? Hay que empezar a sintetizar. Eso es la problemática con muchas de las enzimas que nosotros tenemos. Por ejemplo, ya hablábamos ahorita de la enzima encargada del crecimiento, de la enzima de la insulina, ¿sí? No es que estén ahí, hay que empezar a sintetizarlas, pero si nosotros no consumimos lo que ocupamos para sintetizarlas, ¿sí? Pues nunca vamos a poder activarlas. Es como una reacción en cadena, ¿sí? Si nosotros tenemos la enterocinasa, ¿sí? O la consumimos, esta de cierta manera va a llegar a activar la tripsina que está presente. Pero si no hay nadie que la mueva o no hay nadie que la motive a trabajar, pues es cuando tenemos este problema con la digestión. ¿Sí? Sí. Y luego dice, estas dos prosiguen a la desintegración de las proteínas de grandes, convirtiéndolos a dipéptidos. Esta parte, pues son 1 o 2, cuando mucho, pues son 2 y 3 dipéptidos, ¿sí? O 3 aminoácidos. Uno y otros pasan por la digestión ulterior realizada por las enzimas de las microvellosidades y de los aminoácidos libres, así producidos, son llevados a la corriente sanguínea. Sí, claro, la idea es que todo sea bueno o de cierta manera que todos los aminoácidos que nosotros estamos consumiendo pues sean de la mejor calidad para llevarlos directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Aquí es donde tenemos una cierta problemática, ¿no? Cuando llegamos a consumir polipéptidos de mala calidad, entonces aquí está este problema, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las enfermedades que nosotros podemos detectar? Bueno, podríamos tener una que son las hidrolasas de la fenilalanina, ¿sí? O la fenilcetunaria, ¿sí? Que es la degradación de ellas. Entonces, esta parte, ¿qué pasa? Si nosotros estamos rompiendo esta fenilalanina, ¿sí? Nosotros podemos tener esta cuestión de la fenilalanina y la tirosina, que nos van a traer problemas en la cuestión de la diabetes o en la cuestión de la insulina. Ojo, hay que tener mucho cuidado con también consumir mucho cuestiones que pudiéramos estar rompiendo este tipo de enlaces o este tipo de productos, ¿sí? Una de las más conocidas, pues, es la tirosinasa, que está asociada con el albinismo, ¿no? Esta parte de la pigmentación de la piel es una deficiencia de proteínas, chicos. ¿Sí sabían ustedes? Que el albinismo, Sí, maestra. perdón. Ok, bueno, de la fenilcetunaria, ¿sí? Nos habla de este cambio, ¿sí? Esta hidrolasa o este rompimiento de la fenilalanina
nos dice que es un efecto genético, ¿sí? Si nosotros rompemos este aminoácido, ¿sí? Pues es un efecto genético, tenemos acumulación de filananinos o son metabolismos, nos dice que puede reproducir retardación, perdón, mental, y que eso puede ser identificado después del nacimiento, y luego nos habla del tratamiento consistente de una dieta baja en pH, ¿sí? Y el monitoreo hasta los 10 años. Entonces, pues todo esto sí tiene que estar muy, muy bien cuidado, ¿sí? Aquí no sé si en México se haga esta prueba de fenilcetonur. La verdad no lo recuerdo que mis hijas se las hayan hecho. La verdad no lo sé si se lo hagan a los recién nacidos, ¿sí? Pero pues sí está interesante, ¿no? Y la ay no, tiene nombres bien raros, ¿sí? Nos habla de un cambio de homogenitizato o una acetato, ¿sí? Que nos habla que hay una enzima ahí, que es la acumulación de la homogenistato, ¿sí? Nos dice que son grandes cantidades, nos dice que es un producto que es oxidado y torna la orina negra. Las personas son susceptibles a desarrollar alguna forma de artritis, ¿sí? Y nos dice que es directamente asociada a una deficiencia de esta enzima. Entonces, otra enzima, sí, que está ahí involucrada, ahorita que hablábamos precisamente de las oxidasas, pues ahí está presente, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar esta cuestión de este tipo de no formar los acetatos, ¿no? Bueno, y la fenilalanina otra vez nos dice que esta se convierte en tirosina, ¿sí? Y que la tirosina es productor o es precursor de una melanina, que es el color, es el pigmento oscuro y el pelo, ¿no? Y nos dice que una deficiencia en la monoxigenasa de la tirosina produce inhibición de la síntesis de la melanina. Entonces, pues son proteínas, ¿sí? Pero que de cierta manera pues lo vemos reflejado en nuestro organismo. Ok. Algunas tareas que estuvieran involucradas, bueno, que ustedes ya se las saben y que es muy importante, pues es el ciclo de la urea, ¿sí? Esa es una tarea, chicos, para ustedes. Y quisiera yo que buscaran lo que es el ciclo de la urea, cuáles enzimas están involucradas, cuáles son las etapas del ciclo de la urea, cuáles son las reacciones y sobre todo, chicos, cuál es la conexión urea-Krebs. Si han escuchado el ciclo de Krebs, entonces necesito que me digan ustedes cuáles son las conexiones, por qué es tan importante esta conexión de la urea con el ciclo de Krebs. ¿Va? Sí, maestra. Ok. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya lo anotaron? Ya, maestra. Ok. ¿Para cuándo sería, perdón? ¿Verdad? ¿La ¿Cuándo tarea? sería la tarea? Yo creo que para el otro lunes, para que tengan tiempo. Los veo el viernes, ¿verdad? No, para el viernes. Ah, perfecto. O mejor para el lunes, maestra. Ok. Bueno, entonces para el lunes les subo ahorita en el Classroom, ¿sí? Ok, déjenme ver. Voy a dejarles de proyectar poquito. Bueno, ok. Con esta parte, chicos, terminamos lo que son las proteínas. Ustedes ya habían leído algo similar a esto. Era pues solamente un repaso que nos llevó más tiempo de lo que yo pensaba, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí de lo que es proteínas y la importancia de ellas, ¿no? También. Ok, bueno. Mm, 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 mm. Vamos a dar inicio con con el otro tema que está muy ligado a lo que estamos viendo ahorita, ¿no?
enzimas. ¿Va? ¿Qué es una enzima, chicos? ¿Quién me quiere decir que es una enzima? Ya ahorita vimos algo, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir que es una enzima entonces? ¿Es un catalizador? Un catalizador, perfecto. ¿Qué más? ¿Son un tipo de proteínas? Un tipo de proteínas, ok. Ay, perdón. Ok, es que no hay un... Aquí está. Es que no veo quién habla, perdón. Que no me aparece acá. Ok, ¿qué más? Tipo de proteínas, catalizadores, ¿qué más? Pues lo que había dicho, ¿no? Que descomponen los alimentos que consumimos. Exactamente, pueden descomponer, muy bien. Pues sí, chicos, la parte de las enzimas son catalizadores, son proteínas, descomponen, son de cierta manera, son las encargadas de dar este toquecito, ¿no? Para que otras empiecen a reaccionar y que muchas de ellas pues las encontramos en nuestro cuerpo, ¿sí? Algunas están ahí, otras ocupan un empujoncito, otras las sintetizamos a partir de algún tipo de nutrimentos o algún tipo de como tipo receptoras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿qué es una enzima? ¿Sí? La producción de ellas, cómo se pueden extraer, cómo las podemos purificar, podemos optimizarlas, ¿sí? ¿Y cómo es esta aplicación? ¿Sí? ¿Cuál es esta aplicación de estas enzimas? ¿Dónde las estamos viendo ahorita? Fíjense, chicos, cuando empezaron las enzimas y se empezó a trabajar con ellas, las enzimas empezaron mucho en la industria, ¿sí? En la industria como tal no se veía su aplicación para otra cosa, sino para romper, para clarificar, porque toda esta parte de las enzimas se utilizó mucho para clarificar algunos productos en la industria química, en la industria alimentaria. Si ustedes se fijan, vean, las aplicaciones principalmente eran para la parte alimentaria, eh, pero después se llevó, por ejemplo, este tipo de enzimas a la cuestión de los detergentes, por ejemplo, ¿no? Ahí en los detergentes hay algunas enzimas ahí involucradas, sí, que ahorita pues no es nada, son muy costosas, ¿no? Pero en la actualidad estas enzimas pues ha dado un giro enorme, donde no nomás están siendo utilizadas en la parte alimentaria, sino también en la parte médica, ¿sí? Esta parte médica que está muy de moda, por así decirlo, y que es donde ha tenido mayor implicación en los últimos años, ¿no? El uso de estas enzimas, por lo que ya nosotros hemos estado viendo en general, ¿no? Que son necesarias para la producción de algunas hormonas, son las necesarias para llevar a cabo la degradación de algunos nutrientes. Entonces, pues es necesario tenerlas presentes en el organismo y tenerlas presentes al día a día, ¿no? Entonces, en la parte de salud, bueno, son únicas, ¿no? Entonces, ¿qué es una enzima? ¿Sí? ¿Por qué concepto de catalizador? También, ¿por qué no? ¿Cuál es su nomenclatura y cuál es esta clasificación? Entonces, pues vamos a verlas, ¿no? Entonces tenemos, bueno, ahí me falta una N, que es una enzima. Entonces ya dijimos ahorita, bueno, ya dijeron ustedes, así como lo dijeron, son proteínas, ¿sí? Que están catalizando las reacciones químicas en los seres vivos, ¿sí? Actúan en pequeñas cantidades y se recuperan indefinidamente. Eso de recuperación, híjole, chicos, no está muy claro, pero bueno. Dice, no llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables, no modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran lo que sigue, ¿sí? Ahí son como ayudantes, vayan, ¿no? Y ya lo decíamos también, o ya lo decían ustedes, esta parte de catalizadores son ayudantes en una gran reacción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que no gasten energía. Esa es una cuestión importante, que no gasten
esta energía, que no modifiquen, fíjense bien los equilibrios químicos, que no se me haga más ácido, que no se me haga más básico, ¿sí? Sino que se mantengan en equilibrio, ¿sí? Ok. Como catalizadoras, bueno, ya alguien dijo catalizadoras, nos dice, un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química. Ya hablamos ahorita de las proteínas y dijimos que están presentes ahí para ayudar a desintegrarlo, ¿no? Nos dice, acelera hasta hacerla instantánea o casi instantánea, ¿sí? Acelera la reacción al disminuir la energía de activación. Y esa es otra cuestión. ¿Sí? Nosotros no queremos gastar energía, como por ejemplo en la parte de la glucosa, ¿sí? Si nosotros empezamos a oxidar la glucosa, nosotros ocupamos energía, ¿cierto? Pero no queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos este catalizador, esta enzima que nos acelere la reacción, ¿sí? Y que nos disminuya, ¿por qué no la energía de activación? Que si yo iba a ocupar, voy a decir una tontería, que si yo iba a ocupar 50 grados centígrados para acelerarla o hacer una reacción, simplemente con la presencia de ella, pues no ni siquiera necesite los 50 grados, sino que sea literal a temperatura ambiente. ¿Sí? Una energía de activación significa esto, que nosotros pusiéramos una energía superior a la que tienen nuestros productos. Pero la idea es que cuando esté presente la enzima, no necesitemos ella, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí, tenemos nuestro sentido de la reacción de esta manera, nosotros vemos que esta energía de activación con la enzima, pues nos va a llegar a aumentar, ¿sí? Entonces, nos puede dar este salto, nos puede ayudar bastante. Entonces, ahora tenemos aquí que con la enzima nosotros ayudamos a esta energía o esta entalpía que nosotros tenemos aquí, esta cuestión de la energía del sustrato, es lo que nos está aportando la enzima, ¿sí? Esta enzima, vean, nos está ayudando bastante, ¿sí? En la parte del producto. ¿Va? Va. Y luego, gracias. Y luego, algo más general, bueno, catalizadores, ya sabemos. Nos dice que la sustancia sobre la que actúa la enzima, perdón chicos, denme un minuto. El banco. Ok, perdón chicos, estos bancos que quieren que uno se encharque. Déjenme quitar esto de aquí, que no sé cómo. Aquí está. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Ok, perdón. Ok, entonces, aspectos generales, bueno, son catalizadores. En una reacción es catalizada por una enzima, entonces vamos a tener la sustancia, dice, sobre la cual actúa la enzima, se llama sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo, ¿sí? Toda enzima tiene un centro activo y es la que la diferencia de cada una de ellas. Hablamos ahorita de las hidrolasas, de las lipasas, ¿sí? Todas ellas tienen algo diferente, ¿sí? ¿Qué van a diferenciarse? Pues en el grupo funcional, este grupo con el que van a llegar a pegarse, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene centros activos diferentes. ¿Y eso qué las hace? ¿Por qué las hace diferentes? Porque entonces cada una de ellas va a tener diferentes grupos funcionales, ya sea aminas, ya sea eh, sulfatos, amonios, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Pero también este centro activo que ellas tengan, pues les va a ser específicas para cada cosa, para cada reacción.
Entonces, por lo tanto, cada enzima que ustedes conozcan en la vida tiene pHs diferentes. Una enzima te puede trabajar a 5 grados, a pH 5, por ejemplo, pero por ejemplo, mejor vamos a conocer las liasas, ¿no? Y las liasas, híjole, nos van a decir, no, pues yo trabajo en pH ácido. Entonces, cada una de ellas tiene esta especificidad. Por eso es que son tan especiales y son tan importantes en la cuestión de la industria, en la cuestión alimentaria, en la cuestión de la salud. Tiene que ver mucho el pH, sobre todo aquellas que van a trabajar para detectar glucosa, para detectar urea, ¿sí? ¿Dónde van a actuar? Ah, mira, pues si es en la glucosa, vamos a trabajar en la sangre. Si es en la sangre, ¿de qué pH estamos hablando, chicos? 6.5, 7, ¿cierto? Ok, voy para la urea. Híjole, la urea es un poquito más ácida. ¿De qué pH estamos hablando? Entonces, no voy a poner a trabajar una glucosa oxidasa, cuando yo sé que ni siquiera va a funcionar porque el pH no es lo que ella quiere, ¿no? Ahora sí que es como nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos frío? ¿Cómo es cómo estamos activamente hablando? ¿Temblando? Estamos temblando, estamos queriendo estar tapados, inmóviles, que no nos entra el frío por ningún lado, ¿sí? Es lo mismo que pasa con las enzimas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una temperatura de 22 grados aproximadamente, bueno, vamos a ponerle 30 más o menos, ¿no? Aunque ya se me hace un poquito de calor. Pongamos 25 grados centígrados, que es más o menos la temperatura ambiente normal. ¿Qué va a pasar? Pues nuestro cuerpo va a estar de ánimo, va a estar con estas ganas, tampoco así que, qué bruto, pero no va a estar como si tuviéramos mucho frío. Es lo mismo con las enzimas necesitan estar a una temperatura adecuada, ¿sí? Pero también a un pH adecuado, en una región que a ella le guste, ¿sí? A esta parte de esta región concreta, como aquí lo dice, ¿sí? Que a ella le guste, porque su centro activo solamente, o una de dos, va a reaccionar con ciertos grupos funcionales, pero también, lamentablemente, trabajan con un pH conocido y con una temperatura óptima. Si la sacamos de ese rango, la enzima no va a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso es que las enzimas son tan importantes, son tan específicas, porque si yo que quiero oxidar, bueno, voy a oxidar la glucosa, pues entonces pon una glucosa oxidasa, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde voy a tener presente la glucosa? ¿Dónde la voy a medir? ¿En la orina? Híjole, pues la enzima no te va a trabajar ahí, porque es un pH ácido. Ah, bueno, voy a medir en sangre. Ah, pues ponla encima, ¿no? Entonces, hay cuestiones que se tienen que visualizar. Vamos a seguir hablando de enzima, ¿no? Y esta parte de la especificidad que ellas tienen para trabajar. Entonces, ya hablamos, actúan con un sustrato. Este sustrato se une al centro activo, que para cada una de ellas es diferente, y nos dice que se forman los productos y la enzima vuelve a hacer lo mismo, ¿no? No es, ok, ya, ¿cómo se dice? Ya trabajé, ya me voy a descansar. No, mientras haya sustrato, ella sigue trabajando como tipo microorganismos, por así decirlo, que mientras haya azúcares, los microorganismos se siguen reproduciendo. Es más o menos la enzima, ¿no? Mientras seguimos hablando de esta enzima, que es la glucosa oxidasa, mientras haya glucosa, la enzima sigue trabajando, la sigue degradando, ¿sí? ¿Y por qué a veces queremos degradarla? Bueno, vamos a ver aplicaciones, ahorita hablamos de la parte industrial, pero ¿qué pasa cuando ya no las queremos para la cuestión de alimentos, las queremos para producción o generación de energía? ¿Sí? Entonces, imagínense una enzima, ¿sí? Que yo pudiera estar trabajando para producir energía, normalmente para producir energía, glucosa, ok, vamos a degradar la glucosa, partículas de oro es buenísima para detectar la glucosa, que es esta cuestión de los biosensores o del sensor de glucosa que tenemos en casa, si lo han visto, ¿no? De los que tienen para medir la glucosa en casa. Este tipo de sensor, pues normalmente tenía oro, tenía nanopartículas de oro.
¿Por qué? Porque las partículas de oro o el oro era buenísimo para detectar la glucosa. Se vio que se puede combinar con una enzima llamada glucosa oxidasa. Como su nombre lo dice, glucosa oxidasa, lactasa, o sea, son muy obvias, ¿no? Son obvias en sus nombres. Pero entonces, sí, esta glucosa oxidasa, cuando trabaja y detecta la glucosa, tú le pones glucosa y sigue trabajando y está generando residuos que me puede ayudar a producir energía. Y no nomás algo médico, sino producir energía. Entonces está bastante interesante porque por un lado, detectar la glucosa, puedes visualizar la concentración de esta glucosa en la sangre y aparte de ahí, haces esta reacción que hizo la enzima, ¿sí? Te generó algo, hay un producto. Normalmente producen peróxido, pero si tú ese peróxido lo oxidas con otra cosa, ¿sí? Podemos obtener electrones que nos van a dar energía, ¿sí? No me quiero meter mucho eso porque eso lo quiero poner hasta el final, pero no sé si me expliqué en esta parte. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, reacción catalizada. Entonces ya tenemos aquí, fíjense, tenemos, esta es la enzima, lo de azul es la enzima, tenemos estos grupos, ¿sí? Estos grupos que pueden ser aminas, que pueden ser grupos carboxílicos, no sé, X, ¿sí? Lo que van a hacer ellos, ¿sí? Que esta enzima con sus grupos, sí que lo hace especial, porque no todas las enzimas tienen las mismas, estos mismos grupitos, sino que va cambiando. Entonces, a ustedes tener estos grupos funcionales, va a llegar este sustrato. Bueno, aquí tenemos un pentano, no sé qué sea esto, la verdad. Entonces, este sustrato llega, ¿sí? Llega y se incorpora en la enzima. Cuando este se incorpora, chicos, aquí ya lo vemos, ya tenemos el sustrato con el centro activo. ¿Cómo se unieron? Se unieron a partir de estos grupos funcionales, ¿sí? Que son únicos para cada enzima. Una vez que ella hace esto, reacciona, cataliza, lo que ustedes quieran, hace su reacción, por lo tanto, forma productos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, estos dos venían juntos, este sustrato venía juntos. A lo mejor queríamos un rompimiento de esta molécula, entonces empieza a romper este pentano que teníamos con esta otra parte, ¿sí? Eso es más o menos cómo trabajan. Uh, Esto es más o menos cómo empiezan a trabajar este tipo de enzimas, ¿sí? Entonces, ¿por qué son únicas? ¿Por qué son ahorita como que el boom en la parte médica? Porque son específicas para cada tipo de reacción y para cada tipo de sustrato. Ahorita, por ejemplo, en el laboratorio, ya creo que ya les platiqué, se está trabajando lo que es la sarcosina. No sé si entraron ¿cómo se llama? Al simposio que hicimos. Sí. No sé si entraron a la sesión de póster. En la sesión de póster, creo que sí lo presentó esta chica, es un proyecto que ya se trae de algunos años atrás y es la preparación o la obtención, y ahorita vamos a ver, de la sarcosina. La sarcosina, chicos, es una enzima. Este tipo de enzimas se encuentra presente, el producto de ella se encuentra presente en la orina, ¿sí? Pero al ser detectada en la orina, no crean que es bueno, es malo, porque la presencia de esta sarcosina en la orina, sobre todo en la orina de hombres, es la presencia de cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, en vez de hacerte todo un estudio así, pudiéramos decir invasivo, ¿sí? La idea es que en la orina se detecte esta sarcosina, ¿sí? Para ver si tienes cáncer de próstata a edad temprana bueno, edad temprana de cáncer, ¿no? Y la verdad es que está bastante interesante
porque la sarcosina pues no es así como que, ay, bueno, sí, la encuentro en las manzanas o la encuentro en la leche. No, se encuentra en bacterias, ¿sí? Entonces hay que sacarla de las bacterias para nosotros poder tenerla y ahora sí hacer esta detección. Pero ese es un proyecto que luego les platicaré de ellas. Pero entonces ella misma, esta sarcosina, pues tiene sus grupos aquí funcionales que van a, cuando llegue la orina, pues se van a unir y van a hacer una reacción. ¿Sí? Va a formar estos productos para decir, ah, mira, sí hay presencia de sarcosina, no hay presencia de sarcosina, por lo tanto no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo les hablaba desde la extracción de las enzimas y por eso es que son únicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos la enzima y vean cómo, literal, chicos, la enzima está de cierta manera fabricada para que pueda detectar este tipo de enlaces o este tipo de grupos funcionales, ¿sí? Así como tiene esta figurita, así se hace, ¿sí? Que más adelante, creo que lo ven ustedes en biomateriales, hay unos biomateriales que están trabajando precisamente esto, hacer estos ensambles o hacer este tipo de moldes, pero que este tipo de moldes tenga aquí ya eh, como la forma, ¿sí? Esta enzima, por ejemplo, tiene esta forma. Imagínense un biomaterial que ustedes le puedan dar esta forma. Entonces, cuando el sustrato llegue, entre o ensamble completamente sin la necesidad de una enzima. La verdad es que eso está muy interesante. Eso ustedes lo van a ver en biomateriales. Eso yo lo vi porque ya saben que doy la parte de biosensores y me toca ver materiales un poquito, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, la nomenclatura. Nombres muy particulares, ya vimos ahorita, glucosa oxidasa, lactasa. ¿Qué otra les gusta? Furanasas. Entonces, por lo tanto, son los furanos, ¿no? Nos hace catalizadores en los furanos. ¿Qué otra? La lactasa, La deshidrogenasa. deshidrogenasas, exactamente, ¿sí? Y nos van a ayudar, peroxidasas, que nos ayudan precisamente, como su nombre lo dice, a oxidar los peróxidos. O sea, son muy, muy obvias este nombre de ellas, ¿no? Entonces, nombres muy particulares, nombres sistemáticos y sobre todo que le dan el código de la enzima o de qué trata la enzima, ¿no? Como en esta parte de una glucosa oxidasa. Wow. Ok. Función de su acción catalítica específica, ¿sí? Entonces, las oxidorreductasas, las transferasas, como su nombre lo dice, hidrolasas, ¿sí? Esta parte de la hidrólisis, las liasas, que son el rompimiento, las isomerasas, que es esta cuestión de la isomería química de estos grupos funcionales que pueden estar encontrados, y las ligasas, ¿sí? Esas son algunas de ellas, ¿no? Como su nombre lo dice, esta parte de las oxidorreductasas, pues nos van a catalizar las enzimas, perdón, catalizan las reacciones de oxidorreducción, ¿sí? Entonces, nos pueden, ¿por qué no?, transferir de hidrógeno a electrones de un sustrato según la reacción general. Entonces, por eso es que yo les comentaba ahorita que son tan importantes esta parte de las oxidorreductasas, porque nos pueden estar generando electrones, ¿sí? Y donde han escuchado el succinato de deshidrogenasa al citocromo de la C-oxidasa. Entonces, este succinato pues viene en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Sí. Ahí encontramos este tipo de enzimas, ¿sí? Ahí hay una enzima oxidorreductasa en la parte del ciclo de Krebs, que es el succinato de deshidrogenasa. Esta es una enzima que está presente en nosotros, en la parte del citocromo. Y luego tenemos, bueno, este es un poquito de la parte del esquema de las oxirreductasas, ¿sí? Reducen, oxidan, ya sea la pérdida o la ganancia de unos electrones, y dependiendo que si oxidan y tenemos pérdida de electrones, pues vamos a oxidar. Si tenemos una ganancia de electrones o una reducción de electrones, pues vamos a reducir, ¿sí?
Entonces, aquí es como vemos nosotros. Vean, aquí tenemos estos electrones que son los que se están transfiriendo o que son la pérdida de estos electrones, que es algo que nos interesa, pero eso es más como más químico. Las transferasas nos dice que catalizan la transferencia de un grupo químico de un sustrato según la reacción. Entonces, vean aquí pues cómo vamos a romper de cierta manera, ¿sí? De un lado a otro y hacemos esta transferencia de este reactivo. Nos dice un ejemplo de la glucoquinasa que cataliza la siguiente reacción. Y aquí la tenemos, ¿no? La glucosa más el ATP, pues ¿qué nos va a dar? Pues nos da un ADP más la glucosa 6-fosfato. Aquí tenemos para que suceda y rompamos y tengamos este fosfato pase a la glucosa, pues tenemos aquí una reacción de transferasa y más bien una enzima transferasa que nos ayuda a romper este enlace y dejar un ADP, que eso es bueno, ¿cierto? Los ADP son buenos y sobre todo este fosfato que tenemos ahí, ¿no? Ok. Y luego tenemos las hidrolasas, que aquí las hidrolasas, bueno, la parte de la hidrólisis, pues significa esta parte de lo H2O, ¿no? Esta parte del H2O, donde la idea es romper esta molécula de agua para nuestros reactivos. Aquí nos dice, pues, que el más conocido, pues, es la lactasa, ¿sí? Esta enzima de la lactasa, que nos dice que que origina el rompimiento o la hidrólisis entre la lactosa y el agua, dándonos glucosa y galactosa. ¿Sí? Y aquí esta parte de la lactosa, pues la encontramos donde, por ejemplo, pues la encontramos en la leche, ¿no? En la leche, donde sabemos que la leche pues tiene gran cantidad de glucosa y que si nosotros la rompemos de cierta manera, pues es más fácil que nosotros podamos absorber esta glucosa al organismo y que no nos va a costar tanto trabajo. Liasas, que son las reacciones de ruptura o soldadura de sustratos, vean, o la rompemos, ¿sí? O la soldamos de cierta manera, ¿sí? Y otra vez tenemos aquí el acetato de descarboxilasa, perdón, ¿sí? Y tenemos el ácido acetacético, ¿sí? Para formar dióxido de carbono más una acetona, ¿sí? Entonces estamos rompiendo este ácido acético, ¿sí? En otras dos cosas. Y las isomerasas, ¿sí? Que es esta parte de la impresión de los isómeros, acuérdense que es una isomería, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, la fosfatiosa, ¿sí? Que cataliza la parte del gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Esta cuestión que si lo ponemos del otro lado, pues en vez de tener un aldehído, tenemos una acetona, ¿sí? Entonces, esto, pues también, ¿a qué le suena el gliceraldehído 3-fosfato? ¿Dónde lo hemos visto, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde hemos visto estas isomerasas? ¿O este tipo de gliceraldehído? Bueno, una vez que vean la del ácido úrico, ahí lo van a encontrar, ¿no? Ok. Y último, las ligasas. Y nos dice que ellos son los que catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un nucleótido trifosfato, ¿no? Esta parte de los trifosfatos que nos lo quedan en el rompimiento o la catalizan para que nos quede este fosfato libre, ¿sí? Entonces, un ejemplo nos dice real es el piruvato carboxilasa, donde rompemos o dejamos expuesto este fosfato, que este fosfato es el que inicia la respiración oxidativa en las células o en las mitocondrias, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esto, no? De la transferencia electrónica. Porque está presente el fosfato, entonces nos ayuda a llevar a cabo la reacción y la respiración oxidativa de las células. Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario?
¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo es la producción de estas enzimas? Bueno, dice, uso de enzimas. Una importante es la característica de esta acción, para qué la queremos y hacia dónde la queremos llevar y para qué nos sirve, como en el caso ahorita que yo les comentaba de la sarcosina. ¿Qué factores podían influir en estas reacciones enzimáticas? Híjole, pues todas las que sean necesarias. Nos dice, la aplicación de la catálisis enzimática es un negocio de grandes proporciones. Las enzimas se utilizan agentes terapéuticos, manipulación de materiales biológicos porque no pueden ayudar a desbaratarlos, ¿sí? Reactivos analíticos y como catalizadores en la industria, sobre todo en la parte química y en la parte alimentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, ¿ustedes creen cuando ustedes compran jugo de manzana o vinos, ¿sí? El vino. ¿El vino es opaco o es cristalino? ¿Cómo lo ven ustedes? Y aquí entra la diferencia entre una y otra. ¿Han comprado néctar? No, Que ya casi no lo venden, ¿no? Sí, néctar, sí. Los jugos Jumex, eso sí. ya ven que hay algunos que son jugos y otros es néctar, ¿sí? Sobre todo Sí, esos que vienen en bote. Ok, los que vienen en botecito o los jugos que vienen normalmente son de dos tipos. Uno es completamente opaco, que es el néctar, que no puedes ver a través del vaso. O sea, si tú te lo sirves, no te deja ver a través del vaso. Cuando te sirves un jugo, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando tú sirves un jugo, ¿qué significa? Bueno, igual que el vino, tú sírvete una copa de vino, sírvete una copa de jugo, es cristalino. Puedes ver a través del vaso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tuvo trabajo de enzimas. Estas enzimas sirven para clarificar este tipo de jugos, le quitan esa parte que tenía el néctar. Y no voy a decir que es más bueno, si el néctar o el jugo, no, pues es independiente como ustedes quieran, ¿sí? Pero desde ahí hay una enzima presente para darle esta cristalinidad a nuestros jugos o a nuestros vinos, por ejemplo. Porque si ustedes empiezan a hacer un vino, háganlo en casa. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Bueno, a mí no me gusta, pero hay gente que le gusta el pulque, ¿sí? El tepache. ¿Cómo son? Son turbios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son cuestiones artesanales, ¿sí? No tienen esta parte industrial, no tienen estas enzimas, porque es lo que le da un poquito más de costo, porque es lo que le da un poquito más de visión para el consumidor, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes sírvanse una cuestión de pulque, pues sabemos que es blanco, no es cristalino, ¿sí? Entonces, es turbio. ¿Por qué es turbio? Ah, porque es la presencia de las bacterias, porque es la presencia de la fermentación. Hubo una fermentación de por medio. Y cuando hay una fermentación de por medio, hay sustratos, ¿sí? Hay sustratos, hay, eh, ¿cómo les diré? Hay residuos, vaya, ¿no? Hay células muertas. Y esas células muertas que hicieron la fermentación, pues es esto, ¿no? La parte de la presencia de una fermentación, la presencia de que hay un producto. Si tú quisieras que sea visible o que sea agradable visualmente para el consumidor, pues tienes que meter otro tipo de tratamientos. En este caso, pues alguna enzima para que te lo clarifique y te quite toda este sustrato que tú tienes, ¿no? O simplemente a lo mejor pudieras hacer tú una filtración, pero no te lo va a clarificar, va a seguir siendo turbio, ¿sí? Necesitas meter catalizadores industriales, ¿va? Entonces,
dice, el mayor crecimiento futuro de la producción de enzimas se registra en procedimientos no comunes, como son reactivos altos, en aparatos automatizados para uso clínico, seguimiento de procesos, catalizadores industriales para producir químicos de gran pureza, ¿sí? La producción de determinadas enzimas se basará en la selección de la fuente, la extracción y la purificación de ellos. He aquí donde está centrado, ¿sí? Ahorita la ciencia, chicos, está centrado precisamente en esto, ¿sí? ¿En qué? En extraerlas y la purificación de ellas. ¿Por qué? Porque si yo la compro, es carísima, chicos. No sé, me voy a ir bastante alto, pero 1 gramo de enzima, imagínense 1 gramo de enzima, estamos hablando de 25,000 pesos. 1 gramo de enzima. Y creo que me estoy quedando corta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa mejor si yo la produzco, si yo la extraigo y la purifico? ¿Me sale más barato? Pues en teoría sí te saldría más barato. Y es para donde estamos yendo, ¿no? Pero, bueno, maestra, hay una pregunta, o sea, ¿estamos pensando en que ya se tiene el material para hacer la extracción o habría que comprar los materiales para la extracción? Porque también eso es otro costo, ¿no? Sí, pero ¿cómo se dice? Haciendo el balance de costo-beneficio, yo creo que te sigue saliendo más barato la extracción y la purificación. ¿Por qué? Porque si tú compras el equipo, sí, cierto, tienes razón, tienes toda la razón en este aspecto. Si es cara, ahorita vamos a ver los procesos de purificación y si es bastante cara, o sea, la purificación y la extracción es lo más caro del proceso, porque es por cromatografía algunos, ¿no? Pero va a ser un equipo que no nomás te va a servir para una sola enzima, o sea, sino que te puede servir para extraer las enzimas que tú quieras. O sea, no es único, vaya, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor si te vas a centrar, bueno, voy a sacar, por ejemplo, en este caso, pues nada más la voy a sacar para la sarcosina, híjole, pues el gasto pues no lo va a meritar, ¿no? Pero si tú dices, bueno, es que estoy sacando sarcosina, estoy sacando amilasas, estoy sacando, y ya le vas sumando, dices, bueno, entonces valió la pena la, la inversión, ¿no? Ahí tiene otro punto, porque igual, o sea, ya después, o sea, podrías comercializar esa misma enzima, ¿sabes? O sea, Sí. sí es cierto, sí es cierto. Sí, la verdad, nosotros contamos con un cromatógrafo de columnas ahí en el laboratorio, y sí, o sea, sí nos hemos dado cuenta que, híjole, es carísimo, o sea, ha sido carísimo, porque una, aparte, no voy a hablar de más, no lo han podido echar a andar, ¿no? Pero esa es otra cosa. Este, pero sí tenemos, o sea, ya tenemos fila de los mismos proyectos para poder utilizarlo. Ya se compraron las columnas, ya se compraron los filtros, las soluciones para hacer precisamente esta purificación. Y la verdad que una vez que tienes todo, dices tú, oye, pues ya es una ventajota, ¿no? Del estar comprando 1 gramo a 25,000, 35,000 pesos. Híjole, pues la verdad es que no lo tenemos. Esos 35,000, a lo mejor me compro todo el kit y no me va a servir nada más para una enzima, sino me va a servir para muchas enzimas más. Y a lo mejor no más de mi interés, sino de otros intereses de otros laboratorios, ¿no? Y que ya entonces, pues a lo mejor no les cobras, pero si les dices, oye, pues no te voy a cobrar, pero pues si me compras las columnas, si me compras las soluciones, pues ahí un costo-beneficio, ¿no? Para los laboratorios también. ¿Sí? Sí, Ok. gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, le vamos a dejar aquí, vamos a quedarnos aquí en la característica de la acción enzimática en esta parte del centro activo. Es que saben que me estoy acordando que en esta presentación no les puse nada de las ecuaciones. Entonces, la quiero, bueno, a lo mejor al final le pongo un poquito de las ecuaciones interesantes de esta parte de la acción enzimática o de la tecnología enzimática. ¿Sale? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, chicos, el día de hoy, porque tampoco quiero así darles hoy lo que no les di en todo el semestre, no, tampoco se trata de esto.
sino que vayan ustedes ahora sí que viendo las cosas más importantes, ¿no? Esta parte de la cuestión enzimática, ¿qué es lo más importante? Bueno, ahorita una, pues que son bien específicas, ¿no? Así como su nombre lo dice, para eso son específicas, porque si tú le pones otra cosa, si tú no le pones glucosa, esa cosa no va a trabajar, tiene que estar en glucosa, y que cada una de ellas es para cierto pH y para cierta temperatura, son específicas. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que les va a hacer el que les dé nanosensado o biosensores, va a ser una pregunta que les va a hacer. ¿Sí? Entonces, esa parte no se les olvide. Son específicas, ¿por qué? Porque trabajan para una sola sustancia, porque trabajan para un solo pH, bueno, un pH óptimo, ¿no? Y trabajan en un rango muy corto de temperaturas, en rangos muy cortos de pH. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Va? Los veo el día viernes, chicos. Cuídense mucho, muchas gracias y que tengan excelente semana. Y espero mi lista con Fernanda, por favor, los que estén interesados para ir haciendo la lista. ¿Sí? Sí, Sí, maestra. maestra, muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Gracias, maestra. Buen día, maestra. Provecho. Nos vemos el viernes. Hasta luego.